Bienvenidos a esta clase asincrónica de historia. Hoy día martes nos tocaba hacer clase sincrónica, es decir, clase en vivo vía Meet. No se ha podido realizar, como lo comenté ayer en la clase presencial, perdón, clase en vivo de lenguaje y matemática, porque hoy día, obviamente, como ustedes ya lo habrán notado, porque igual se los he comentado, tuve una operación la semana pasada y hoy día en este momento estoy en el médico, ya en el posoperatorio. Así que pedí permiso a la jefa de UTP, a la profesora Failén Dávila, para que me diera permiso para hacer este cambio de clase sincrónica por clase asincrónica, es decir, video, y igual de una u otra manera hacer que esta clase no se pierda como tal, ¿ya? Porque la otra opción hubiese sido tomar de licencia, pero no quise hacer eso por un tema de que no restar al tiempo corto que tenemos, restarle horas, que sería más complejo como tal. Entonces, por lo tanto, hoy día la clase es asincrónica, es video, ¿ya? Que consta justamente de estos 40 a 45 minutos de la clase normal que tenemos en historia. Lo otro es que se lo estoy mandando antes. ¿Por qué? Porque la idea es que en la hora de lenguaje hagamos historia, porque a ver si alcanzo a hacer la clase de lenguaje en forma en vivo a las 11 y a las 12 matemáticas, esa es mi intención. Por lo tanto, a las 9 sería la clase de historia, la que estamos viendo ahora, ahí a las 10 la clase de artes visuales y música. Ya así lo hemos pensado, obviamente sabiendo de que arte y música y historia son menos contenido, por lo tanto es más fácil de llevar, versus lenguaje y matemática, que son más contenido, sobre todo matemática, que sí o sí yo creo que estoy de más a esa hora para hacer la clase en vivo. Muy bien, dicho eso, entonces partimos con esta clase de historia, que una vez más les pido disculpas por no estar presente, pero son cosas de la salud. Que, perdón, se me cayó mi lápiz. Cosas que uno no puede evitar, ¿cierto? La salud, siempre lo he dicho, es primero. La salud ante todo. Entonces, vamos a partir con esta clase, que sería la clase número 6. ¿Ya? El jueves igual voy a mandar un resumen de esta clase misma, o sea que estamos repitiéndola 2 veces, pero vale la pena hacerlo. Estamos en la clase número 6 de esta asignatura, que es Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Ya? Lo bueno de hacer los videos es que usted puede poner pausa al video, escribir con tranquilidad, ¿cierto? Si es que hay una parte que no entendió, retroceder, así que igual tiene cosas buenas hacerlo de forma asincrónica. El objetivo de la clase trazada para hoy día es identificar paisajes de América. Ya nos vamos a ir por ese lado de los paisajes típicos que hay en nuestro continente americano, que va a responder a una pregunta mucho más grande, que es ¿por qué nuestro continente americano es tan diverso? Y una de las razones es justamente los paisajes, que son diversos también. Entonces es importante este punto. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que pueda escribir el objetivo de la clase a partir de ahora, ya, escribirlo en el cuaderno. Muy bien, se cumplieron los tiempos. Ya sabe que igual puede poner pausa al video si no ha terminado de escribir el objetivo en el cuaderno. Empezamos entonces. El texto escolar que vamos a trabajar hoy día está en las páginas de su texto escolar. Texto del estudiante, página 22 y página 23, para que también podamos guiarnos del texto escolar. ¿Ya? Página 22, página 23. Estamos dentro del eje de la geografía, por eso que pongo ahí arriba geografía para identificarnos que dentro de esta asignatura, historia, geografía y ciencias sociales, ya le dimos harto tiempo a historia, sobre todo el primer semestre. Ahora nos toca enfocarnos más a geografía y finalizar el semestre con ciencias sociales. Y como le había dicho, hoy día vamos a tratar de desarrollar esta habilidad que es describir paisajes. Por lo tanto, antes
que todo, tenemos que primero definir cómo cómo se describe un paisaje, ¿ya? Esto también está en su texto escolar, así que no es necesario escribirlo. Yo les diré qué parte hay que escribir, sobre todo partes que no están en el texto. Bueno, describir paisaje. Al observar un paisaje puedes obtener información respecto a las características del lugar en que se ubica, el estilo de vida de las personas que lo habitan y los recursos naturales con los que pueden contar. Es importante considerar que esto dependerá del clima, de la presencia o ausencia de la vegetación, del relieve, de los ríos, entre otros elementos. ¿Ya? Hay muchos factores que nos pueden ayudar para poder describir un paisaje, ¿cierto? Y además va a haber unos momentos a final de la clase en las cuales vamos a ver también características específicas de los tipos de paisaje para que también nos ayude un poco más a poder describir un paisaje como tal. Por lo tanto, el primer paso para describir un paisaje es, va a ser lo primero que vamos a anotar, más que anotar está en el libro, ¿ya? ¿Qué paso debe seguir para describir un paisaje? Perdón. El primero es observar. Eso es lo primero que siempre hay que hacer. Esto no es necesario escribirlo en el cuaderno porque eso está en el libro, está en el texto escolar. Observa el paisaje y lee la información detallada de su ubicación. ¿Cierto? En este caso vemos la playa de Sao Conrado en el río de Janeiro, en Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos observar? Porque lo primero es observar. Recuerda que la vegetación es el conjunto de plantas, árboles y arbustos presentes en un paisaje. La vegetación se adapta a las condiciones climáticas del lugar. Por ejemplo, en zonas desérticas va a haber muy poca vegetación y la poca que hay generalmente tiene espinas porque tiene que adaptarse al ambiente que vive. Así pues, puedes ver acá que es abundante la vegetación. En otros lados puede ser que sea escasa, en este caso es abundante. Puede ser de gran tamaño o pequeña. Existen diversos tipos de paisajes que tengan que ver con la vegetación, como son las selvas, los bosques, praderas, plantaciones, entre otros. En este caso, este paisaje se encuentra en Brasil, por lo que sabemos que se ubica en América del Sur, porque Brasil se encuentra en América del Sur. A modo general corresponde a una playa en la que también se observa una ciudad y abundante vegetación, ¿cierto? Es lo que podemos, perdón, a simple vista observar en esta ilustración que también está en su texto escolar. Perdón. ¿Cierto? Llama la atención, ¿cierto? Ahí vemos la playa, pues de un clima tipo costero, se nota que hay vegetación, significa que debe llover, porque las plantas abundan donde hay vegetación, donde hay lluvia, y hay poca vegetación donde no hay lluvia, ¿ya? Muy bien, dicho eso entonces vamos a ver el segundo paso. Segundo paso, identifica los elementos naturales tal como el relieve, clima, ríos o vegetación, entre otros. Puedes completar una tabla como la siguiente, por ejemplo. Sí, vamos a ver los elementos naturales, es decir, aquello que no ha sido creado por el hombre, sino creado por la naturaleza. Y acá vemos el relieve. ¿Cómo es el relieve? Bueno, podemos observar que el relieve es montañoso y que está al lado de la costa, ¿cierto? Vemos la otra parte que es río o mar. En este caso sería presencia de mar. ¿Cómo es el clima? Podríamos decir que es un clima cálido y húmedo. ¿Por qué podemos decir que es un clima cálido y húmedo? Justamente porque, perdón, voy a tomar un poco de líquido. Podemos darnos cuenta porque hay mucha vegetación y la vegetación está en zonas húmedas porque hay mucha lluvia y eso genera mucha vegetación, muchas plantas. Y por el sector que se ubica a Brasil, es una zona cálida, ya lo vamos a ver después, pero nos vamos a dar cuenta que toda esta zona es lo que se llama la zona cálida, zona que está Brasil, entre otros países más que vamos a ver después. Vegetación, sí, hay abundante vegetación. Paso 3. Identifica si posee algunos elementos culturales como construcciones o zonas habitadas. Recuerda que son todos aquellos elementos creados por el ser humano. Y es así, todo lo que sea elementos culturales es construcción humana. Veamos acá, ¿hay construcciones? Sí, ¿cierto? Hay edificios, hay casas, hay piscinas, hay calles, puentes, entre otros. ¿Zonas habitadas? ¿Es una zona habitada? Obviamente que sí, ¿cierto? Si hay edificios es porque la gente vive ahí. Si no, no habría edificios, ¿cierto? La gente no construye edificios en lugares donde no habita nadie.
Y por último, paso 4 es: escribe en tu cuaderno la información reunida en los pasos anteriores. Puedes responder dónde se encuentra el paisaje, qué tipo de vegetación tiene, etcétera. Esos serían los pasos a seguir, estos 4 pasos, que me hacen poder describir cualquier paisaje, ¿cierto? De una manera que pueda llegar a todo la magnitud o toda la cantidad de elementos que tiene un paisaje. Serían estos pasos la manera más idónea, la mejor manera de poder describir un paisaje, ya sea cual sea. Perdón. Dicho eso, tenemos que recordar que acá tenemos el planeta Tierra. Los rayos solares, cuando estamos en invierno, que es el caso de ahora, caen aquí. Por lo tanto, nosotros que estamos acá al sur, no nos caen muchos rayos solares, por lo tanto estamos en invierno. Mientras que en el norte están en verano. En verano ocurre todo lo contrario. Los rayos solares están hacia este lado, por lo tanto ellos están en invierno, nosotros estamos en verano. Y todo esto es gracias a que la Tierra está inclinada sobre su eje, ¿cierto? Eso es importante decirlo. Lo siguiente, siempre los países que están más o menos al medio, divididos por la zona del trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, van a tener un clima cálido, zona cálida. Esa se le llama la zona cálida a toda esta parte, la zona cálida, porque ahí es donde llega mejor los rayos solares. Obviamente va a variar en verano y en invierno porque en algún momento el sol va a llegar con mayor fuerza o con menor fuerza, dependiendo de cómo va la trayectoria de la Tierra en relación al sol, donde a veces el sol está más arriba o está más abajo de nosotros, por lo tanto va a llegar mayor o menor grado de rayos solares y eso va a producir las estaciones, ¿cierto? Gracias al eje inclinado y a que la Tierra se mueve, se traslada alrededor del Sol. Esas son las dos condiciones para tener los famosos 4 climas que conocemos, que primavera, verano, otoño e invierno. Los que están después, antes de eso, los que están más cerca a la línea del Ecuador, que también llamado paralelo cero, ¿cierto? Al medio, que divide el mundo, el planeta Tierra, en 2 partes, ¿cierto? Acá lo podemos dibujar también. La línea del Ecuador divide el planeta en 2 hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Bueno, los que están ahí exactamente más cercanos a la línea del Ecuador son las zonas más tropicales, ¿cierto? Donde más llueve. Y mientras más nos alejamos de la línea de Ecuador, nos vamos hacia los trópicos, ya sea trópico de Cáncer o ya sea trópico de Capricornio, es zonas que sigue siendo zonas cálidas, pero que llueve muy poco, casi nada. Ya son zonas más de desierto, como por lo tanto. Que es el caso de Iquique, que estamos justamente, vamos a, Iquique estaría por aquí, porque todavía pertenece, nosotros estamos dentro de la zona tropical, zona cálida, perdón, no tropical. Tropical sería la zona de la línea del Ecuador, porque es la parte que más llueve, acá no llueve. Estamos en un clima tipo desierto, ¿ya? Que es propio de las zonas que siguen estando parte de la zona cálida, pero que están alejándose de la línea del Ecuador. Por lo tanto, se ve que esas zonas son más desérticas, ¿ya? Llueve muy poco, pero siguen siendo zonas cálidas, porque nosotros nos damos cuenta que nuestro clima no es frío, ¿cierto? No hace frío realmente, porque llegar a 15 grados centígrados en invierno, comparado a otras partes del mundo, no, eso no es frío. Y tenemos, después de los trópicos, tenemos de los trópicos de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, que serán los círculos polar ártico o el círculo polar antártico de cada trópico, es lo que conocemos como zonas templadas, ya sea en el norte o zona templada en el sur. Estas zonas tienen un clima eh, donde las estaciones son bien marcadas. Para el que ha vivido en el sur, sobre todo en Santiago, yo viví en Santiago, por ejemplo, el verano hace harto calor, en invierno hace cualquier cantidad de frío. Primavera y verano, primavera y otoño, perdón, se notan las estaciones. Primavera como que todo florece y en otoño las hojas de todo, el que ha vivido en Santiago lo sabe muy bien, eh, caen las hojas, están por todos lados, cualquier cantidad de hojas que caen, que es propio del otoño, la caída de las hojas, ¿cierto? Por lo tanto, es muy notorio las 4 estaciones del año en la zona intermedia, en la zona templada, ya en un clima bien, como su propio nombre lo dice, templado, un clima donde no hacen tanto frío, ni tanto calor, en el cual sí, están bien marcadas las estaciones, mucho calor en verano, mucho frío en invierno, y un término medio en las estaciones de primavera y verano. Se nota,
¿ya? Y justamente lo mismo ocurre tanto en el norte como en el sur, porque justamente los rayos solares están de esa manera inclinadas para que ocurra aquello de las zonas templadas. Por tanto, los países que tienen esos sectores sí o sí van a tener un clima templado. ¿Ya? El otro son los climas que están más a los polos, tanto el polo norte como el polo sur, donde obviamente son climas fríos, pues los rayos solares casi no llegan. Cuando el sol está hacia arriba, obviamente va a haber un verano, pero un verano con frío, ¿no? No va a ser como el verano de nosotros. Y obviamente en el polo sur prácticamente no va a haber ni siquiera luz, o sea, va a haber noche. Por lo menos 3 meses de noche porque los rayos solares no van a llegar por nada del mundo, entonces no se va a ver el día. Y lo mismo pasa al revés, ¿cierto? Cuando los rayos solares está hacia el lado, por ejemplo, del verano aquí en el Polo Sur, por decir algo, habría 3 meses de puro día, sin noche. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el sol no habría momento donde el sol se alejara, ¿cierto? Porque el sol estaría por aquí. Entonces, por lo tanto, siempre estaría mostrándose rayos solares hacia el Polo Sur. Muy inclinado, sí, por lo tanto no habría mucho calor, pero sería verano, comparado al invierno que es pura noche. Entonces es increíble cómo la posición de la Tierra en relación al Sol y a su eje de inclinación de la Tierra hace los climas. Si la Tierra no tuviera esa inclinación, pues no tendríamos estaciones del año. No tendríamos ni verano ni invierno porque estaríamos exactamente a la misma distancia del Sol y los rayos solares llegarían prácticamente yo creo que al medio y solamente habría verano en las zonas cálidas y sería siempre invierno en la zona templada y zona fría. Sería puro invierno todo el año. Gracias a esta inclinación es que podemos tener las estaciones del año. ¿Ya? Y obviamente porque se mueve alrededor del Sol. Porque si no se moviera, no se trasladara, que es la palabra correcta, alrededor del Sol, tampoco podríamos ver las estaciones del año, ¿cierto? Porque esas dos cosas son las que generan lo que acabo de mencionar. Dicho eso entonces, para poder mostrar un poco más lo que acabo de mencionar, voy a mostrarles aquí, un momento, el Google Earth para que puedan ver lo que acabo de mencionar. Ahí está. Ahí está la Tierra. Ahí la podemos ver. Voy a ocultar esto para que se vea mejor. Ahí vemos la Tierra. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Y por lo tanto, toda esta zona es zona cálida. Toda esta zona acá es zona cálida. Y si vamos moviendo el planeta Tierra, ahí lo vamos moviendo, nos damos cuenta que en ese mismo sector, si se dan cuenta, este sector es la zona cálida. Y si se dan cuenta, las zonas que están más al lado de aquí y al lado de acá son zonas más desérticas. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en lo mismo aquí, ¿cierto? Zonas más desérticas aquí, zonas más desérticas acá, ¿cierto? Y es así que encontramos, por ejemplo, Las Vegas, ¿cierto? Que es zona desértica, que está al norte, como Iquique, que es zona desértica, que está al sur. Porque ambas son zonas cálidas, pero que estamos casi a los extremos de los trópicos, ¿ya? Entonces, si vamos dando vueltas, nos damos cuenta justamente cómo esto ocurre también en ambos lados, ¿cierto? Europa está muy al norte, por lo tanto, Europa tiene mucho invierno, frío, nieve, ¿cierto? Porque está muy al norte y por lo tanto va a ser zonas de mucho frío en invierno porque los rayos solares cuando están acá abajo no le va a llegar con mucha fuerza acá arriba. Y en verano es al revés, ¿cierto? Mucho calor, más calor que nosotros. Por eso es que ellos llegan a tener hasta 40 y tantos grados centígrados de calor porque el sol llega con mayor intensidad porque está mucho a los lados extremos, ¿cierto? Y los lados extremos llega mayor cantidad de sol y obviamente al revés, cuando es invierno menos cantidad de sol, por lo tanto los inviernos son muy fríos, ¿ya? A pesar que Europa está en zona, lo que se llama zona mediterránea, zona templada, por lo tanto, pero sí está muy marcado las estaciones, por lo mismo que están más a los polos, como tal. Ni que hablar de los polos, pues, si no vamos a los polos, acá les muestro el polo norte, está el polo norte, donde es la zona más fría del planeta Tierra. Y si nos vamos para el otro lado, nos vamos al Polo Sur y ahí está el continente antártico, que es el de acá, ¿cierto? Y ahí está. Y ahí está Chile. Acá está. Ahí nos podemos mover. Nos podemos dar cuenta cómo ahí está el planeta Tierra. Y ahí nos podemos dar cuenta justamente.
cómo está Australia, que está al sur, por ejemplo. Ya estoy, nos damos vuelta y podemos ver de nuevo el planeta Tierra ahí. Y ahí está. Justamente eso era para que ustedes puedan ver y ubicarse como, según dónde estamos, ubicados en el planeta, va a ser nuestro clima, ¿cierto? Nuestro clima. Muy bien. Dicho eso, entonces, pasamos, vamos de nuevo acá. Pasamos ahora a definir los climas, ¿cierto? Los climas, y mejor dicho, los paisajes, porque el clima me lleva a los paisajes, porque el paisaje se logra justamente, el paisaje, lo que yo observo cuando digo, "Uy, estoy contemplando el paisaje", porque estoy contemplando la naturaleza, y la naturaleza no es igual en todas partes porque va a depender mucho del clima. Entonces, por eso es que los paisajes están en relación al clima. Y justamente lo que tenemos que ver hoy día es cuáles son los paisajes de América, ¿ya? Y podríamos definir en 5 paisajes. Yo creo que esto sería bueno escribirlo en el cuaderno, ¿no? Los paisajes se forman a partir del clima, por eso es lo que yo le decía, los paisajes se forman a partir del clima en que se encuentran. En el caso de América tenemos 5 climas, uno, 2, 3, 4 y 5. Ya, vamos a dar, yo creo que unos 2 minutos para que puedan escribir lo que está allí en lo que estoy mostrando, ¿ya? Paisajes en América, que son climas fríos, climas desérticos, climas cálidos, climas de altura y climas templados, ¿ya? Vamos a ver, 2 minutos para escribir lo que está ahí a partir de ahora, ya, 2 minutos para que escriban. Muy bien, se cumplieron los tiempos, ya saben muy bien, aprovechando esto que es el video, que ustedes si no terminado de escribir, puede poner pausa al video, terminar de escribir y poner play. Vamos a ver con el primero de estos climas. Climas fríos. Tienen temperaturas muy bajas y las precipitaciones son habitualmente en forma de nieve. Eso es como lo más importante. Yo creo que también habría que anotar esto, ¿ya? Entonces también vamos a dar un minuto. Yo creo que un minuto. 2 minutos, ya démosle 2 minutos. Un minuto, yo creo un minuto de más. Un minuto para que escriban eso. Clima frío. Obviamente si es clima frío es porque hay mucho
eh, bajas temperaturas, muy bajas temperaturas y precipitación en forma de nieve. Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que un minuto de más para hacer esta parte. ¿Ya? Vamos. ¿Dónde estarían los climas fríos en América? Obviamente los polos, ¿cierto? Polo norte, polo sur de América, ¿cierto? Que sería el continente americano. Que no es- los polos específicamente nosotros no estamos, pero sí de los círculos polar ártico, el círculo polar antártico, estaríamos como el límite dentro de lo que es América. Esas son las más frías, ¿no? ¿Cierto? Y donde las precipitaciones serían tipo de nieve, como tal. Muy bien, entonces dicho eso, yo creo que estamos bien con los tiempos para continuar con el siguiente clima que hay en América, continente americano. Y el que no ha terminado de escribirlo, puede poner pausa al video y terminar de escribirlo con tranquilidad, nadie lo apura, y después poner play. Clima desértico, este me interesa mucho, que también hay que escribirlo. Ya, esto también habría que escribirlo. Clima desértico, o viene con el título, clima desértico. Existen escasas precipitaciones. Nosotros vivimos un clima desértico, ¿cierto? Existen escasas precipitaciones y grandes diferencias de temperatura durante el día y la noche. Esto es muy típico de los climas desérticos, ¿ya? En el cual, como vemos, hay muy poca vegetación porque llueve muy poco, ¿cierto? Por eso dice escasas precipitaciones, llueve muy poco. Y sí, en un clima desértico se nota que en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. Es un clima muy extraño. Si usted va a Poza Almonte, a La Tirana, a La Huayca, son zonas desérticas, ahí se nota harto esa temperatura tan extrema, ¿cierto? De día hacer tanto calor y de noche hacer tanto frío, propio del clima desértico. Lo que no ocurre en Iquique, ¿por qué? Porque tenemos al lado al mar. El mar es como nuestro aliado porque a pesar de estar en un clima desértico, el hecho de que este clima desértico esté al lado del mar hace que el calor del sol, ¿cierto? Caliente el agua del mar Pacífico, en este caso del Océano Pacífico, y que en la noche el calor de ese mar se evapore, vaya hacia arriba y genere un ambiente cálido en invierno, en verano, perdón, y en invierno también, que hace que las temperaturas no sean tan extremas de día y noche en las costas, ¿cierto? De clima desértico, como es el caso de Iquique, ¿cierto? Gracias al mar, el mar nos regula un poco la temperatura, ya que ese calor es como la piscina, ¿cierto? Yo tengo una piscina y está todo el sol ¿cierto? Que dándole a la piscina, el agua se pone tibia y eso hace que el ambiente también esté más tibio, ¿cierto? Versus, por ejemplo, en zonas desérticas como Pozalmonte, ya lo dije, La Tirana, La Huayca, por ejemplo, que ahí no hay mar, por lo tanto no hay de donde la temperatura sea acogida, se mantenga para que después de la noche se evapore y genere vapores de agua cálida, ¿cierto? Por tanto, ahí sí son extremos porque no hay donde almacenar calor de noche. Por eso que hay una diferencia entre las costas de zonas desérticas y el desierto en sí mismo, que es propio de la zona más a los pueblos del interior, ¿ya? Por lo tanto, es importante escribirlo, por lo tanto, vamos a dar un minuto para que lo escriba.
Muy bien, se cumplieron los tiempos, así que pasamos al siguiente clima de América, ¿ya? Y usted si no terminó de escribirlo, ya sabe que puede poner pausa al video, terminar con tiempo, con tranquilidad, nadie lo apura, y después poner play. Vamos al siguiente, climas cálidos, ¿ya? Cuando hablamos de climas cálidos, obviamente nos estamos refiriendo a la zona, ¿cierto?, donde se presentan altas temperaturas y abundantes precipitaciones. Es lo que habíamos hablado al principio de las zonas cálidas, sobre todo las que están alrededor de la línea de Ecuador, tirando hacia los trópicos de Cáncer y Capricornio. Existen variedades y exuberante vegetación porque como llueve harto, hay mucha vegetación. Y eso también lleva a mucha variedad de animales, justamente, ¿ya? Por lo tanto, eso también habría que escribirlo y vamos a dar para ello también un minuto para escribir sobre los climas cálidos, ¿ya? Que sería un clima también propio de América, sobre todo la parte de Centroamérica, todo lo que tenga que ver con línea del Ecuador, ¿ah? Zonas de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, ¿cierto? Son zonas de climas cálidos, incluso podría decir climas tropicales. Ya, entonces un minuto para escribir a partir de ahora, ya. Muy bien, se cumplieron los tiempos, ya sabes, lo vuelvo a repetir, si usted no ha terminado, puede pausar el video, escribe con toda la tranquilidad que quiera y después pone play. Vamos al siguiente clima. Climas de altura. Acá quiero detenerme porque los climas de altura rompe con todo lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Porque uno diría, en la zona cálida debe haber siempre calor, ¿cierto? En la zona que está en la línea del Ecuador y entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que es la zona cálida, ¿cierto? Acordémonos, ¿cierto? Para que lo puedan visualizar. Y acá tenemos el planeta Tierra, la línea del Ecuador, y acá está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Y todo esto sería zona cálida. Y se supone que toda esta zona debería haber calor, ¿cierto? Porque es la zona donde los rayos solares llegan en forma perpendicular y si llegan directamente, y por tanto, es la parte más calurosa del planeta. Sin embargo, en esa zona, y esto también se debe justamente a que estamos frente a dos placas tectónicas importantes, ¿cierto? La placa sudamericana y la placa de Nazca, que se van golpeando, ¿cierto? Lo que se llama el movimiento convergente, y está generando justamente montañas y cordilleras, en el caso de América del Sur, la famosa cordillera de los Andes. Eso justamente hace que el relieve, las montañas vayan creciendo y se vayan subiendo en altura. ¿Y qué significa eso cuando hay algo en construcción en altura, en este caso las cordilleras, los Andes, que se van haciendo montañas altas? Significa que a mayor altura, y ustedes me dan una razón para los que han viajado en zonas de altura, sabrán que mientras uno más sube, más frío hace. Porque sí, en el avión pasa lo mismo. En el avión, si usted ha viajado en avión,
No, tal vez usted dirá, profesor, pero yo no siento frío cuando estoy en el avión. Sí, no va a sentir frío porque está con calefacción, ¿cierto? El avión tiene calefacción, tiene aire acondicionado. Sin embargo, si nosotros subiéramos en una montaña, nos daríamos cuenta que hace frío. No por nada, uno cuando dibuja una montaña, lo dibuja así, ¿cierto? Y pone blanco, pone de color blanco esta parte. ¿Por qué pone de color blanco? Porque justamente uno ya sabe intuitivamente que a mayor altura, mayor frío. Y es así. Entonces eso rompe con todos los esquemas porque la cordillera de los Andes también está por aquí. Y como está por aquí, como está en la imagen, a pesar de que es en zona cálida, se siente frío igual. ¿Por qué? Porque es clima de altura. Como es clima de altura, obviamente eso afecta el clima. Entonces ahí rompemos, rompemos la visión que teníamos que zona cálida, zona templada, zona fría, porque los climas de altura, independiente del sector que se encuentre, zona cálida, templada o zona fría, sigue haciendo frío. ¿Ya? Y ahí rompemos el esquema que teníamos hasta el momento de las zonas frías con la diferencia con los climas de altura, que puede estar en cualquier parte del planeta, pero por estar en altura, por solamente el hecho de estar en altura, es frío. Por lo tanto, climas de altura, y eso también habría que escribirlo, los climas de altura son muy fríos por el efecto de la altitud, ¿cierto? Porque está en alto. Ese da un efecto, así esté en zona cálida, igual va a ser frío, porque está en altura, ¿ya? Vamos a dar para eso entonces también un minuto para escribirlo en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Muy bien, se cumplieron los tiempos, entonces pasamos a la última, climas templados. Clima muy propio de lo que ya le hemos dicho, las zonas que no hace ni tanto frío ni tanto calor, ¿cierto? Zonas templadas donde están bien marcadas las estaciones del año. Verano mucho calor, invierno mucho frío, primavera y otoño se nota mucho porque en primavera florece todo, es muy verde, y en otoño las hojas caen, ¿no? Todo se vuelve color café. Entonces, clima templado tiene temperaturas moderadas, lluvias abundantes en invierno y escasas en el verano, ¿cierto? Esto es lo que yo mencionaba en la otra clase, en la cual yo le decía que en los climas templados llueve en invierno. Y a veces nosotros pensamos que todo el planeta pasa lo mismo, y ahí hablamos justamente de esto del invierno boliviano, no, pues, es que solamente los climas templados llueven en invierno, ¿no? En las zonas tropicales, las zonas más cálidas, llueve en verano. Entonces, por lo tanto, a veces creemos que el planeta completo se comporta igual que Chile y no es así. Entonces, por eso es que tenemos que entender que las lluvias no dependen de un
Las lluvias no dependen de una estación del año. En los climas templados llueve en invierno, pero en los climas cálidos llueve en verano, por ejemplo, sobre todo en los climas tropicales, ¿ya? Entonces, eso habría que escribirlo, creo que la última parte que nos falta. Vamos a dar, por lo tanto, un minuto para que podamos escribir lo que está ahí, climas templados. Muy bien, con eso estaríamos cumpliendo los tiempos, ya está cumplido el minuto, pero usted sabe muy bien, y se lo he dicho en varias oportunidades, que si no ha terminado de escribir, puede poner pausa al video, escribirlo con tranquilidad y después poner play, ¿cierto? Porque ya los tiempos están dados como tal. Con eso estaríamos terminando entonces esta clase de historia. Y una vez más, disculpen por no estar presente en forma en vivo, pero obviamente la salud es primero y tengo mi control médico, el que me saque los puntos, todo eso que tiene que ver postoperatorio, ¿ya? Lo cual no puedo decir que no, ¿cierto? Como tal. Así espero que me comprendan y nos podamos ver para la clase de lenguaje y si no alcanzo la clase de matemática que sería a las 12 del mediodía, ¿ya? Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase de hoy día de historia. Ya, mandaré igual un resumen el día jueves para que lo puedan tener. Aunque con esto yo creo que estamos listos para la clase, porque solamente es una sola clase por de historia. Ah, decirle también que se va a cambiar el horario de orientación. La orientación a partir de esta semana, recién acabo de enterarme yo también, va a ser los viernes en el último bloque, el bloque de las 12, ¿ya? Se cambia el horario por un tema de escuela, ya se cambia ese horario, entonces el horario de orientación que era a las 12 los días jueves pasa a las 12 el día viernes, ¿ya? Muy bien, nos estamos viendo, cuídense, nos vemos en la siguiente clase, a menos por esta vía en vivo, perdón, en vivo no, en video grabación, ¿ya? Cuídense, estamos en contacto.